Gloria a Dios. Muy buenos días, les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la más cordial bienvenida a los que nos ven por video, por YouTube, por Facebook, por donde quiera que la red social nos lleve. Es nuestro deseo en esta mañana poderle impartir algo de lo que Dios está derramando en esta casa, la casa de nuestra amada casa Iglesia Oasis en la ciudad de Hesperia, California. Hay una atmósfera en esta mañana donde la presencia de Dios se ha sentido muy fuerte y queremos llevarle a usted un pedacito de esta atmósfera, que si está enfermo, está postrado en una cama, está desesperado, está en una agonía espiritual, la palabra de Dios le pueda ministrar, así como nos va a ministrar a nosotros. Amén. Así que le invito, amada iglesia, que incline su rostro. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, que estás en toda gloria, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te damos la alabanza, el poder y la honra, porque tú estás aquí, Señor. Tu presencia, Señor, se está moviendo, se está manifestando en medio de nosotros. Oh, Padre, qué agradecidos está nuestro corazón en esta mañana de poder estar aquí, Señor, delante de un Dios vivo, real y verdadero. Gracias, Señor, por sacarnos del abismo, de la tiniebla, por sacarnos de la tribulación, y en esta mañana poder decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Te damos gracias por lo que estás haciendo en cada familia, en cada vida, en cada matrimonio, Señor. Te damos la gloria, el poder y la alabanza, porque vemos que tu mano está restaurando, está sanando, está uniendo, Señor, y está alineando todas las cosas para que tu voluntad sea hecha en este tiempo. Te doy gracias por tu eterna y poderosa palabra en esta mañana, que haga el propósito para lo cual tú la has enviado, Señor. Nos ponemos ante ti en corazón, alma y cuerpo, dispuestos a ser ministrados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Les voy a invitar que abran su Biblia, los que traen la Biblia todavía. Los que no, pues vean su celular. ¿Ok? Ya no los voy a regañar. Pero abra las Sagradas Escrituras. Amén. Este libro no deja de ser sagrado para nosotros. Se llama la Santa Biblia. Usted no la tiene que tener por allá arrumbada. La tiene que cargar con usted. Amén. Gloria a Dios. Abra la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es? Génesis. Ándele, sí, Génesis. Gloria a Dios. El libro del principio, los orígenes. Génesis capítulo 49. Génesis 49. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle toda la libertad al Espíritu Santo. Amén. Que Él nos ministre. Verso 22. Vamos a estar leyendo la bendición de Jacob a su hijo José. Una de las bendiciones más hermosas que usted va a encontrar en la Biblia. Verso 22. Amén. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Aún el abismo tiene bendiciones para los hijos de Dios. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hasta ahí la palabra del Señor. Aleluya. En esta mañana el tema es cuando Dios está contigo. Amén. Parece que cuando leemos esta bendición nos imaginamos un José fuerte, nos imaginamos un José ya bendecido, porque la Biblia lo está declarando ya fructífero, lo está declarando ya fuerte, no lo está declarando débil, no lo está declarando como que va a pasar un desierto, lo está declarando como que ya venció, lo está declarando como que ya fue fortalecido, como que ya está viviendo en la bendición que está recibiendo, no para un futuro, sino que ya la bendición está operando en él una vez que su padre la declara.
declara sobre su vida. El nombre de José quiere decir Jehová añadirá o cuando Jehová añada. Y parece que en la vida de los comienzos de José miramos a un jovencito que en lugar de que se le añadiera, le era quitado, ¿verdad? Y muchas veces cuando Dios comienza a tratar con nosotros, parece que en lugar de que se nos añada, en lugar de que vengan añadiduras, parece que se nos quita. Pero déjeme decirle en esta mañana que cuando tú tienes un propósito en Dios, cuando Dios está contigo, ¿verdad? Como estuvo con José, vamos a ver que la clave del éxito de José era que Dios estaba con él en todo momento. Y yo creo que sigue siendo la clave para todos nosotros. Si queremos tener victoria, si queremos levantarnos después de una caída, si queremos sacudirnos del polvo, si queremos ser transformados, tiene que Dios estar presente en nuestra vida. No hay otra, no hay que buscar otra ayuda ni otro socorro. Nuestro único socorro viene del único Dios todopoderoso que está en los cielos. De Él viene nuestro pronto auxilio en toda tribulación, dice su palabra. Así que comienza la historia de José en el capítulo 37, verso 2, diciendo que era el hijo predilecto de su padre, un jovencito de 17 años, que él quizá ni se esperaba ni sospechaba el gran propósito que Dios tenía con él. Yo creo que aquí hay gente sentada que aún no sospecha el plan de Dios que tiene para con tu vida. Amén. Quizá estamos ignorantes acerca del propósito que Dios tiene para con nosotros. Y podemos estar aquí sentados como estaba José a los 17 años, pensando que la vida era color de rosa, porque su padre le regaló una túnica de colores. Y dice la original que era una túnica elegante de mangas largas. Amén. Amén. Quizá el joven la agarró y dijo, wow, qué bonito vestido me han regalado. Pero sabe que Dios hace actos proféticos que no entendemos. Amén. Y esa capa era para José un acto profético. Amén. No era que Jacob como humano sintió el deseo de dársela, no, era Dios poniendo el deseo en el corazón de un padre humano para decirle a José, ten fe que yo te he escogido para cosas grandes, ten fe de lo que venga para adelante, no pierdas tu fe porque yo voy a estar contigo. Quizá él no lo comprendió en su anchura y su plenitud, pero el acto profético de la capa lo vamos a mirar a todo lo largo de la vida de José, porque la presencia de Dios nunca lo abandonó. Gloria a Jesús. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros. Amén. Eso hace la diferencia. Alguien dijo por ahí, ¿qué caso tiene que yo me haga cristiana si sufrimos igual los cristianos que los que no son cristianos? Pero hay una diferencia con nosotros. Con nosotros está el poderoso de Israel. Con nosotros está el que todo lo puede. Nuestro sufrimiento no es en vano cuando Dios está conmigo. Tu sufrimiento no es en vano cuando Dios está contigo. Seguramente hay un plan divino encerrado en la tribulación que estás pasando. Seguramente el ojo de Jehová está sobre ti para pasarte por el valle de sombra de muerte. Dice la palabra del Señor que aún en ese valle de sombra de muerte Él está con nosotros. Amén. Así que Jehová estaba con José, dice la palabra ahí en el verso capítulo 39, verso 2. Y fue varón próspero, aún cuando fue dado como esclavo. Mire qué cosas, hermano. Fue vendido por sus hermanos, fue repudiado por sus hermanos a una edad joven. Amén. A una edad joven, fue traicionado por sus hermanos. La Biblia dice aquí en la bendición que acabamos de leer, asaeteado, mis amados. Amén. Sabemos que José nunca fue guerrero. Amén. Al menos la Biblia no lo dice. Nunca fue arquero. Amén. Entonces, ¿a qué saeta se refiere la Biblia que vinieron contra José? Vamos a ver esas saetas. Porque muchos de nosotros, cuando yo estaba estudiando este pasaje, me vino una visión. Y no quiero decir que el Espíritu Santo, no. Una visión en mi mente cuando yo leí esta saeta. Y me vino el pasaje de David. ¿Cuántos recuerdan cuando Saúl trató de clavar a David en la pared con una lanza? Amén. Amén. ¿Sabe qué? Cuando yo miré este pasaje pude visualizar muchos hijos de Dios clavados en la pared por saetas que Satanás está enviando. Amén. 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 Y quisieron clavar estas saetas a José para paralizarlo, porque alguien que está atravesado a la pared no se puede mover para detenerlo. El plan de Dios no siguiera adelante. Pero vemos ahí que a pesar de que pudo haber sido un muchacho amargado, no dejó que la saeta de la
sentimientos. Él siguió agradando a Dios. Por eso la palabra se toma el tiempo de escribir. Pero Dios estaba con José. Amén. Pero Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque Dios quiere recalcar que en el corazón de José no permitió él que ninguna saeta de los arqueros que lo traicionaron penetrara sus emociones, penetrara su comunión con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido traicionados y la traición nos marca un destino diferente al que Dios tenía con nosotros? Aleluya. Gente incapaz de perdonar una traición. Amén. Si José se hubiera encerrado en una falta de perdón, Dios no hubiera podido hacer con él lo que hizo. Amén. El propósito de Dios con José era grande. Dios tiene propósito grande conmigo. Dios tiene propósito grande conmigo. ¿Lo crees? Amén. Porque tú eres el primero que tienes que creer en tu Amén. propósito. Amén. A veces todos creen. Pero a veces que el Espíritu Santo me guía a decirle a una persona: yo creo en el llamado que Dios tiene contigo. Porque veo que la persona está indecisa. Pero muchas veces Dios te muestra el propósito a veces a alguien más que a la misma persona que tiene el llamado. Yo quiero decirte que yo veo propósito con ustedes. Yo veo llamado en esta iglesia. Esta casa es una casa de águila, donde se están desarrollando y incubando pollos grandes que van a ser águilas que van a remontar las alturas del Señor. De aquí están saliendo ministros, de aquí están saliendo profetas, de aquí están saliendo pastores. Solo Dios sabe el plan que tiene con esta casa. Pero yo vuelo y respiro que aquí hay propósito de Dios, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros en cada temporada, en cada época que hemos pasado dificultades. Dios se ha manifestado como que Dios está con nosotros. Muchos han querido verte muerto, muchos han querido ver la iglesia cerrada. El diablo ha mandado saetas, pero el pueblo de Dios ha respondido con saetas en contra de oración, saetas en contra de fe, como dice la palabra del Señor ahí en Efesios. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno avienta dardos, pero tu fe hace posible que esos dardos sean apagados. La fe de José, aquel jovencito en ese Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, esa fe en el corazón de aquel muchacho le permitió levantarse, imponerse, volverse a levantar después de la traición, perdonar a sus hermanos. Amén. Amén. ¿Y cuántos cristianos no estarán colgados en una pared, atravesados por ese espíritu que no pueden perdonar? Amén. No permitas que ese espíritu atraviese tu corazón. Amén. Y te clave imposibilitado de seguir adelante. Una saeta más que veo yo en la vida de José fue que lo separaron de lo que él amaba. Lo separaron de su padre. Lo separaron de la casa de su madre. Lo separaron de su hermano Benjamín. Aunque los hermanos no lo amaban, él amaba a sus hermanos. Aleluya. Y eso, hermanos, a cualquiera le puede provocar amargura y soledad en el corazón. Y estoy segura que como humano, José, cuando estaba solo, en algún momento venían esos dardos. Mira, no te quisieron, te aborrecieron, tú no vales nada, nadie se acuerda de ti, tu padre no te ha buscado, no ha mandado preguntar a ver si es cierto si te comieron por allá las bestias del campo. Nadie se ha investigado de tu vida, tú no vales nada. Dice la Biblia que él fue vendido, pero en ninguna parte de la Biblia usted va a ver que José se quejó. Amén. Que José expresó amargura, Amén. que José expresó dolor. No, la Biblia solo se encarga de decir, pero Dios estaba con él. Amén. Y todo lo que hacía le era prosperado. Eso quiere decir que él no dejó que las saetas de la traición, de la amargura, de la soledad le atravesaran su corazón. Porque muchos cristianos pueden estar colgando de las paredes de la iglesia y Dios dice, yo no te quiero atravesado por una flecha, yo te quiero libre para poder usar tu vida. Yo quiero que tú seas libre en tus emociones, en tu espíritu, para yo poder realizar mi plan contigo. Amén. ¿Cuántos cristianos no estarán colgados y atravesados? Dice la palabra del Señor ahí en 1 Samuel 18:11 que arrojó Saúl una lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero no pudo, porque ¿qué hizo David? Se movió rápido y se sacudió, ¿verdad? Amén. Dice que se movió, yo me imagino que se sacudió la lanza. 2 veces trató Saúl de clavarlo. ¿Cuántas veces Satanás ha venido con lanzas queriéndote clavar?
Quizá hoy tuviste una lanza enfrente de ti, pero la esquivaste. La lanza de la pereza, de no venir a la casa de Dios. Muchos están colgados en las paredes allá en su casa con una lanza atravesada en la carne, porque la carne les pesa y no se levantan para congregarse. ¿Cuántos no estarán atravesados allá por esa pereza inmunda que Satanás tira los domingos en la mañana? Todos los días madrugan, pero el domingo se quedan dormidos. Amén. Eso es una lanza que Satanás está tirando a la iglesia. Amén. Y tenemos que despertar y sacudirnos. Aleluya. Dice que David se sacudió y se salió. Amén. Esquiva las lanzas de Satanás. Esquiva las saetas del diablo. Sean en pensamiento, sean en tentación, sea lo que sea. Esquiva esas saetas. No dejes que te atrapen. No dejes que atraviesen tu ser. Porque Dios tiene propósito con nosotros. Y el diablo quiere estorbarlo en esta mañana. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Qué Jesús. hermoso es saber que aunque tu padre te abandone, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, el que te dé la espalda, Dios no te va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo maravilloso, que estemos pasando lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Amén. ¿Sabe que es muy diferente cuando Dios está contigo a cuando no tienes al Señor? La presencia de Dios contigo se nota. Abraham, un rey pagano llamado Abimelech, le dijo, es obvio que Dios está contigo, porque te ves bendecido, Amén. te ves contento, todo lo que tú haces te prospera. Amén. Es obvio, le dijo Abimelech a Abraham, que Dios está contigo. Claro que sí, diga, es obvio que Dios está conmigo. Amén. Dígale que está a su lado, es obvio que Dios está conmigo. Es obvio. Y el Señor va a hacer notoria su presencia en el pueblo que le cree. Gracias, Jesús. El Señor va a hacer diferencia en el pueblo que camina con Él. Va a ser notorio su poder en aquellos en los cuales Dios está obrando y está planificando cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Yo estoy segura que somos elegidos para hacer cosas superiores. Amén. ¿Cuántos están conformes con lo que Dios ha hecho? No, no estamos conformes. No estamos conformes. Cada día Dios puede tener algo nuevo para nosotros. Pero si tu fe mengua, si tu fe no crece, si tu fe ya no está, si te dejas atrapar por una saeta de desánimo, te quedas colgado en la pared. Amén. ¿Cuántas iglesias estarán llenas de cristianos colgados en la pared? Amén. Y usted le dice, hermano, mire, vamos a hacer esto. Están desanimados. Una flecha los tiene atravesados en la pared. Hermano, mire, vamos a ir para acá. No se animan. Amén. Están maniados. Porque una flecha que te dejes atravesar te imposibilita para que sigas adelante. La esclavitud. Aunque sabemos que José fue vendido como esclavo, en su espíritu de él nunca fue esclavo. Su espíritu de él era libre. Amén. ¿Y cuánto gozamos de una libertad física? Amén. Pero en el corazón estamos arrastrando cadenas de esclavitud espiritual. A eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no nos quiere arrastrando cadenas. Dios nos quiere con un corazón y una mente libres para servirle a Él. Dios no puede operar en una mente turbada por el mismo infierno. Dios quiere que te sacudes tus pensamientos y vuelvas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo hizo José. José no permitió que aquel espíritu de esclavitud poseyera sus pensamientos. ¿Usted cree que mientras era esclavo en la casa de Potifar, el líder egipcio, creo que era líder militar, él no traía en su mente, no, si yo soy un hijo de familia? A mí me regaló mi papá una túnica de gobierno, una túnica, ¿verdad? Que quería decir que yo iba a ser alguien. Yo lo creo. Yo no voy a dejar que esta esclavitud de Egipto me quite mi llamado. Yo sigo siendo quien soy, esté donde esté. Aleluya. Amén. La identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Así estés enfermo, sigue siendo el ungido de Jehová. Así estés postrado en una cama, sigue siendo la ungida de Jehová. Así arrastres una pata, sigue la unción estando sobre ti. Porque cuando Dios está contigo, la unción de Dios nadie te la puede quitar. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú eres el único que la tienes que defender y eres el único que la tienes que cuidar. Gracias, Jesús.
Si José no hubiera cuidado sus pensamientos y hubiera debilitado su mente en pensar, soy un esclavo, de nada sirve que mi papá me haya regalado aquella túnica. Ay, tan bonito que era mi vida. No me faltaba nada. Lo que yo quería lo tenía. Pero ahora aquí ando lavando pisos. Mire, no soy nada. ¿Qué lanzas dejaría José atravesar su mente? ¿Cuántas veces José no se quitaría de esas saetas satánicas que lo querían destruir? Amén. ¿Cuántas veces te tienes que quitar tú de las saetas de fuego que Satanás te manda cada mañana, cada noche al acostarte? Amén. Cada día cuando vas manejando somos asaeteados. Aquí la bendición dice que él no se dejó atrapar. Dice, aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes eran los arqueros? Las circunstancias. Los hermanos pudieron ser parte de esos arqueros. Los egipcios, Potifar, la difamación que pasó, que de pilón tuvo que ir a parar a la cárcel por un delito que él no hizo. Amén. Amén. Usted se amarga porque paga por un delito que cometió, pero él fue a pagar un delito que no cometió. Amén. Y no se amargó. Porque dice la Biblia que aún en la cárcel Dios extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos de aquel jefe de la prisión. De tal manera que el jefe de la prisión estaba tan contento con José que él no hacía nada. Todo se lo daba a José y José lo hacía como si fuera el jefe de la prisión. Amén. Aún en la cárcel tenía la gracia y el favor de Dios. Como dice Romanos 8:31, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada. Amén. Absolutamente ninguna circunstancia, ninguna prueba, ninguna calamidad, aún ni la muerte te puede separar del amor de Dios. Amén. Amén. ¿No le da gusto saber que Dios está con usted? Amén. Y que esté pasando lo que esté pasando en su vida, nadie lo va a poder separar del amor de Dios y de su santo y eterno propósito. La prisión ahoga, la prisión te encierra, la prisión te embrutece los sentidos. La prisión te vuelve loca si no estás en Cristo. Aquí hay personas que estuvieron presos. Amén. Amén. Yo, bendito sea Dios, no he estado en una cárcel pagando delitos, pero sí he visitado cárceles para ministrar la palabra. Amén. Y sé que la vida en una cárcel es completamente fuera de lo que usted conoce aquí afuera. Ahí todo es limitado, ahí todo es regla, ahí no puedes hacer lo que te da la gana, Amén. porque siempre hay alguien sobre ti. Ahí no te puedes vestir como tú quieres, ni puedes comer lo que tú quieres. Tienes que someterte a lo que te dan. Amén. Tienes que someterte a lo que te ponen. Y si Amén. te dejan sin comer todo el día, tú no tienes ni voz ni voto. Estás ignorado completamente. No tienes vida propia. Así estuvo José. Pero de esto, José que conocemos nosotros, vemos una gran diferencia. José se deleitaba en Dios. José Aleluya. creía que si estaba ahí era porque Dios algo estaba haciendo con él. Aleluya. ¿Y no le parece a usted muy difícil a veces que pasamos por pruebas tan feas, verdad, en nuestra vida? Se nos hace tan difícil creer que Dios todavía tiene algo con uno. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, aumenta tu fe. Aumenta tu fe porque tus sueños no se van a morir. La visión tuya no va a perecer. Aumenta tus fuerzas en creerle a Dios en esta mañana. Que Dios todavía se acuerda de ti. Que si estás aquí en la casa de Dios es porque Dios te ha traído. Para que veas que Dios no se olvida de ti. Y que la palabra que te ha dado la va a cumplir. Aleluya. Amén. Dios cumple el propósito en José a pesar de que él no entendía en el momento. ¿Sabe que hay cosas que pasamos que no las entendemos? Hasta que pasa tiempo después las entendemos. Pero los procesos de Dios duelen. Los procesos de Dios son dolorosos. Los procesos de Dios debilitan. Los procesos de Dios transforman. Pero los procesos de Dios muestran la gloria de Dios también. Gloria a Dios. Aleluya. José hubiera podido escribir un libro de puras amarguras, llantos, de puras quejas, pero no. Las páginas que describen la historia de José son testimonio tras testimonio. Y es lo que Dios quiere, que en ti haya la suficiente fe como para cambiar lo que estás viviendo en gozo y en alegría. Amén. En testimonios que glorifiquen y alaben el nombre del Señor. Gloria a Que Dios, se cambie la aleluya. historia. En ti está el poder de cambiar tu destino y decirle: Señor,
familia. Amén. Que cuando los hijos se enferman, al primero que llaman es a uno o al papá. Amén. Ora por mí, papá, porque no me siento bien. Ora por mí porque voy a ir a buscar un trabajo nuevo. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que esa fe ya está en su corazón. Aleluya. Ya no pueden ir a otro. Ya no pueden buscar otra fuente de bendición más que el Dios que les hemos inculcado. Por eso yo te digo, padre, madre, que estás aquí orando por tus hijos, que según tú están en el mundo, que según tú están olvidados. No, el Señor no los ha olvidado. El Señor tiene plan con ellos donde quiera que estén. Así como el hijo pródigo que se fue según de la casa de su padre. Pero allá donde andaba, Dios trató con él de tal manera que un día dijo: he pecado contra mi padre, me voy a regresar y voy a ser como uno más de su jornalero. Dios va a traer a los hijos que se han ido de la casa. Amén. Dios va a regresar a nuestro pueblo, a la casa del Señor. Nada se ha perdido. Dígale al que está a su lado: no llores porque tu José no está muerto. No llores como lloró Jacob. Ahí vienen promesas que se van a activar. Ahí viene la gloria de Dios para tu vida. Señor, aleluya. Yo veo que hay gente aquí que ha llorado por hijos. Aleluya. Están ayunando por hijos. Amén. Hay propósito de Dios para ti. Así es. Tu hijo no está muerto. Tu hijo vive. Aleluya. Tu hijo vive. ¿Cuántas veces Jacob lloró a su hijo muerto? Y aquí hay gente que quizá cree que su hijo está muerto, pero déjame decirte que no. Tu hijo vive. Tu hijo vive en la presencia de Dios. Hay plan para esos hijos que tú crees muertos. Yo no entiendo los misterios de Dios tampoco. Gloria a Lo Dios. único que sé es que si Dios está con nosotros, aunque no entendamos, aunque no comprendamos lo que nos sucede, ni por qué nos sucede, Dios está contigo. Amén. Lo que le dio la fuerza a José en aquellas épocas, en aquellas dificultades que él atravesó, es lo mismo que te va a dar la fuerza a ti, me va a dar la fuerza a mí. Amén. Que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nada puede sucederme. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice el Señor en su palabra. Gracias, Jesús. Esa es nuestra fe, que Dios está con nosotros. Amén. Y cuando Dios está con nosotros, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. Oh, cuando Él está con nosotros, pasarán flechas por un lado, saetas por el otro, pero a ti no te tocarán, porque cuando Dios está contigo, Él te da la sabiduría, Él te da la ventaja de esquivar esas saetas y no quedar atrapado en ninguna de ellas. Amén. David, por más que intentaron matarlo, Dios estaba con él. Por más que intenten acabar contigo, Dios está contigo. Amén. Aleluya. Nos puede pasar un tren por arriba y si Dios quiere que quedemos vivos, vamos a quedar vivos. Amén. Porque la vida nos la da Dios y el propósito de Dios está con nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Conozco personas que han recibido 38 impactos de bala y han quedado vivos. Y hay otros que reciben los mismos impactos y mueren, a veces con uno. ¿Quién quita la vida a Dios? ¿Quién la da a Dios? ¿Y qué es lo importante? Que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dios está con nosotros. Aleluya. Gracias a Dios somos seres espirituales que podemos entender que la vida corpórea en esta tierra no lo es todo. Nuestra vida es eterna en Cristo. Lo único que no es eterno es este cascarón que un día se va a hacer polvo y va a ser enterrado. Pero el espíritu, nuestra alma es eterna. Así que imponte a ver a tu hermano eternamente. Aleluya. Imponte a ver a tu prójimo en esas alturas eternas. Porque Dios quiere que enfoquemos nuestra mirada en las cosas eternas. Lo que no se corroe, lo que la polilla no puede corroer. En las cosas que no pasan, en las cosas que son puestas para ti eternamente y para siempre. Por eso dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allá arriba tiene que estar puesta nuestra mirada. En este cascarón vamos a ser atribulados. En este cuerpo vamos a ser asaeteados. Pero ¿qué dice aquí? Que el arco de su arco se mantuvo poderoso. Pero ¿quién era el que le daba la fuerza a José? Jehová.
¿Qué dice la palabra? Jehová endereza o ayuda para que nuestros dedos jalen el arco. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Aleluya. Él te enseña cómo ponerte fuerte en medio de la prueba. Jesús. Cuando tú te quieres rajar, cuando tú quieres salir corriendo, el Espíritu de Dios te da la fuerza. Gracias. Ahí viene la palabra y te fortalece. Dice: el fuerte de Jacob lo mantuvo fuerte, aunque le tiraron esas saetas. ¿Qué saetas estarás tú librando en esta mañana? Las saetas de la esclavitud, de la difamación, del falso testimonio. ¿Qué saetas estás lidiando? O a lo mejor eres uno de los que yo pude ver que estás colgado en la pared. Pero si en esta mañana tú sientes que una saeta ha atravesado tu corazón, aquí está el poder de Dios para quitarte esa saeta, para dejarte libre, para decirte que Dios te sigue amando, que a pesar de que tienes a lo mejor no basura, sino varias saetas atravesadas, para poderoso es Dios para quitártelas de una por una, porque Dios no quiere cristianos asaeteados dentro de la casa de Dios. Dios no quiere cristianos atravesados en las paredes. Dios quiere una iglesia libre, sin mancha, sin arruga, que pueda decir: heme aquí, Señor, estoy lista para lo que tú tienes en este tiempo. Amén, aleluya. Otra cosa que me llama la atención en esta bendición, que le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Sabe que cuando tú te mantienes verde y vigoroso no es porque tú seas muy fuerte o vayas al gimnasio o tomes la mejor vitamina? No. Cuando nuestra vida se mantiene firme y fuerte a pesar de la crisis, es porque estamos pegados a la fuente. Amén. ¿Y usted sabe quién es la fuente? Amén. Dios mismo. Dios mismo. El profeta dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Fuente de agua viva es la presencia de Dios en nuestra vida. José aprendió a beber el agua de vida, a no desenchufarse de la fuente. Todos los días él se acordaba que tenía que darle adoración a ese Dios, y por eso él nunca se secó. O nosotros podemos estar verdes y colorados y estar secos sin frutos. Pero dice él que se mantuvo fructífero. Aún en la cárcel, fructífero, hermana Berta, sí, dio frutos. Aún como esclavo, dio frutos. Aún enfermo, da frutos. Aleluya. Aún con tu pata chueca, da frutos. Aún con tu jaqueca, da frutos. Aleluya. Da frutos. No dejes de fructificar, porque el enemigo te quiere secar. El enemigo quiere que no des los frutos del Espíritu en tu vida. Dice aquí que las ramas se extendían sobre el muro. Imagínense, para una planta en un desierto es difícil crecer porque no hay agua. Ahora imagínense que la planta suba por el muro y todavía se extienda por el muro y todavía dé fruto allí. Eso te quiere decir: no dejes que las limitaciones te quiten el dar el fruto que Dios espera de ti. Amén. No dejes que ninguna limitación te quite la bendición de dar el fruto que Dios espera de ti. Fluye en el don que Dios te ha dado. Deja que fluya el don del Espíritu de Dios en tu vida. Hay gente que amarra los dones y los guarda por cualquier limitación que vino a su vida. Gente bloqueada por limitaciones mentales. Gente bloqueada por tropiezos que pasó en la vida. Gente bloqueada por circunstancias. Dice el Señor: olvídate de esos bloqueos. Da fruto, porque Dios viene por una iglesia con frutos. Y el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Dios quiere frutos en su iglesia. Aleluya. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. La presencia de Dios nos hace reverdecer en tiempos de sequía. La presencia de Dios es el secreto de José para dar fruto en circunstancias adversas. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, dijo Moisés. Amén. Qué importante es saber que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros siempre. Siempre. El Señor no nos dice: los voy a evitar de pasar por el fuego. No, vamos a pasar por el fuego. Dios no nos dice: les voy a evitar pasar por las aguas. No, no nos va a evitar que pasemos por las aguas turbulentas, pero no nos van a ahogar.
Amén. El Señor no evitó que los jóvenes hebreos fueran metidos al horno de fuego ardiente, pero estuvo con ellos ahí. Amén. La diferencia en la tribulación de los hijos de Dios es que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y nunca dejará el Señor caído al justo. Aleluya. 7 veces cae y el Señor lo levanta. Amén. 7 veces. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Señor. El justo florecerá como cedro en el Líbano, como la palmera. Aleluya. La palmera resiste los vientos. La palmera resiste las tempestades. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso, que vas por un desierto feo, arenoso, seco, y de repente ves una palmera y volteas hacia arriba y tiene cocos. Amén. Tiene cocos. Lo curioso, cómo la palmera se esfuerza para dar los cocos en un desierto. Ese es un prototipo de ti y de mí, que tenemos que dar fruto en cualquiera sea la circunstancia por la que estemos pasando. Amén. Cualquiera sea tu situación, no es excusa para que tú no des fruto. Amén. Aleluya. Si la palmera puede, diga yo también puedo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo y Él está contigo para darte la fuerza. No dejó de fructificar a pesar de todos los pensamientos y saetas que le tiraba el diablo. No se apartó de esa fuente. Aprendió a fortalecerse en Jehová. Esto necesitamos aprenderlo nosotros también. Aprender a fortalecernos en el Señor. Amén. Ay, no me habló la hermana Berta para darme los buenos días y bendecirme. No te hace falta mis buenos días. Fortalécete en Jehová. Fortalécete en el Señor. Hay gente que depende del textito. Hay gente que depende de la oracioncita del hermano. Todo eso está muy bueno. Pero hay que doblar rodillas y aprender a beber de la fuente de vida. Buscar la presencia de Dios como la buscó José. Así en la presencia de Dios vamos a ser reverdecidos. Por eso hay gente que estamos mal. Porque siempre dependemos de la oración de un tercero. Pero Dios dice, ¿cuándo tú me vas a buscar? ¿Cuándo tú vas a anhelarme? ¿Cuándo tú solo me vas a buscar? Aleluya. Es muy bonito amar y adorar y orar en comunión con otras personas. Es lindo. Y Dios lo dice en su palabra, que oremos unos por otros. Es bíblico. Pero es bíblico también que tú te sepas conectar en cualquier circunstancia. Porque un día quizá Aleluya. estés en una situación donde no haya nadie contigo. Donde estés solo. Amén. Como gente que ha sido secuestrada. Y allá en su soledad, en su secuestro, claman a Dios. Y el Señor oye su clamor y los libra del mal. Gloria a Y si no los libra, se van contentos a la presencia del Señor. Amén. Como dijeron los jóvenes hebreos, sépase, oh rey, que si Dios nos libra, para Él vivimos, ¿verdad? Pero si no nos libra, estamos dispuestos a morir por nuestra fe. Amén. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tanto así era la presencia de Dios en José, que yo veo que a su hijo le puso Efraín. Y mire lo que quiere decir Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. ¿Dónde Dios busca frutos? ¿Cuándo Dios más busca los frutos en ti? Cuando estás siendo procesado por una aflicción. Cuando estás pasando por ese valle de sombra de muerte, es cuando los ojos de Jehová están así. Déjame ver los frutos que va a dar ahora. Y es cuando la mayoría de nosotros fracasamos. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de creer que los frutos buenos para Dios es cuando te sientes óptimo, al 100% cool, como dicen aquí, a todo dar, chévere. ¡No! Los frutos buenos con olor grato para Dios es cuando te cuestan, es cuando tienes que sacrificarte tu yo, es cuando te niegas a ti mismo, es cuando cargas la cruz de Cristo, no es cuando te estás echando aire muy cómodo. Dios viene contra la comodidad de sus hijos en esta mañana y te dice, no es en la comodidad que vas a dar los frutos que yo espero de ti, es en la incomodidad del desierto. No le tengas miedo al desierto, porque en el desierto se vio la mayor parte de la gloria de Dios. Ese pueblo que sabe andar en el desierto, que no le asustan las serpientes, que no le asustan las arañas, las lagartijos. Ese es el pueblo que ve la gloria de Dios, porque está impuesto a pisarlo, está impuesto a aplastar las cabezas de la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Denle un fuerte aplauso
en Génesis 50:20. Pónmelo. ¿O quién está allá atrás? No veo. Póngamelo, hermana. 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estas son palabras de un hombre que atravesó desiertos, que atravesó prisiones, que atravesó difamaciones, que atravesó soledad. No sabemos cuántas saetas tuvo que esquivar José para llegar a decir esta frase. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y yo te quiero decir en esta mañana, amada iglesia de Cristo, que quizá has pasado cosas que no has entendido, pero todas esas cosas llegará el momento en que tu boca pueda decir lo mismo que José. Todo lo que pensaba yo que me venía para mal, me ha obrado para bien. Aleluya. Todo lo que yo creía que era malo, me ha obrado para bendición en mi vida. Todo lo que no entendí en un tiempo, ahora me está levantando mi fe. Todo lo que yo creí que era para derrota, no era para derrota, era para victoria de mi vida y de toda mi familia. Quiero decirte que estamos peleando por una generación que Dios está levantando, y eso no va a ser fácil. De antemano yo se lo digo, la guerra no va a ser fácil, pero si Dios está con nosotros, todas las cosas nos van a obrar para bien. Amén. Porque hay propósito de Dios con nosotros. Aleluya. Para aquellos que quizás no vienen los jueves o no vienen todos los días acá a la iglesia está levantando nuevos predicadores, amados. Amén. Se están levantando nuevos mensajeros del Señor. Y yo veo proféticamente que viene una ola nueva de predicadores con una fresca visión en sus vidas, dada por Dios. Y yo sé que no son predicadores que se van a quedar colgados en la pared. Van a ser predicadores que van a salir a transformar la ciudad, van a salir a transformar el mundo, porque Cristo viene pronto. Y yo veo que el Señor está levantando una nueva generación de mujeres y hombres empoderados. Amén. ¿Y quién está produciendo eso? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Estamos siendo atribulados, sí, pero todo está obrando para bien. Todo está obrando para bien. Pastor, hay un precio que ha pagado, pero usted está viendo el fruto. Hay un precio que se ha pagado desde el 2012 para acá. Podemos decir que nuestro pastor no ha hablado, perdió su parte, la mitad de su movilidad. Pero desde el 2012 para acá Dios nos ha predicado con su ejemplo. Dios nos ha dejado una prédica marcada en nuestro espíritu a los que somos de casa. Creo en un Dios vivo, real y verdadero. Y mi alma sigue teniendo sed y hambre de Dios. Esa es la predicación de este varón de Dios que yo admiro y lo amo y lo respeto y me someto voluntariamente a la autoridad que Dios le ha dado. Porque sé que Dios lo ha puesto como varón de Dios en esta casa. Amén. Y sé que lo que Dios ha dicho de él, lo cumplirá. Y aquí está, no se ha bajado. Y en medio de sus limitaciones, él sigue alabando a Dios. Él sigue dirigiendo la iglesia. Él sigue tomando decisiones. Esos son los siervos que Dios busca en esta mañana. Siervos que no se dejen limitar por una saeta del diablo. Y yo sé que él, como David, muchas saetas las ha tenido que esquivar en su misma mente. No me ha contado nada, pero yo sé que como humanos somos asaeteados en nuestra mente. Pero aquí está sentado, Aleluya. alabando y glorificando al Señor en la casa del Señor, como árbol verde, como olivo verde, plantado en la casa del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque en ella medita de día y de noche. Eso es lo que fortalece al varón, la meditación, la presencia de Dios, la continua alabanza y adoración, el no dejar de estar alineado con ese Dios todopoderoso. Yo no te quiero decir que la vida va a ser color de rosa de ahora en adelante, porque no es así. Vamos a pasar aflicciones, vamos a ser separados de lo que amamos, vamos a tener que dejar atrás aquello que tú anhelabas. Le vas a tener que dar la espalda a muchas cosas, pero Dios así lo demanda. Y si Dios está conmigo, si Dios está contigo, Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar el poder para que te mantengas firme en los momentos que el diablo tire todas las saetas que quiera tirarte.
Yo quiero decirles en esta mañana que Dios es fiel. Aleluya. Dios no nos deja caer, hermanos. Y si caemos, Él está con su mano extendida para levantarnos. Gloria a Dios. José creyó a Dios. Hizo que esos días le fueran transformados en días inolvidables. Yo me imagino que se sentaba con sus nietos, con Manasés, con su hijo Efraín, y les contaba su historia. ¿No te gustaría a ti contar la historia de la travesía que Dios ha tenido contigo? Aleluya. Cosas tristes, pero que se convirtieron en poderosas. Cosas que en el momento te ahogaron, pero que fueron victoriosas después. Quizá en este momento estás en uno de esos atajos donde se encontró José. Quizás estés en una cárcel. Quizás estés en una cisterna, metido ahí solo. Quizás te sientas esclavo. No sé cuál es la situación tuya, pero sea cual sea. Dice ahí Salmo 84, verso 4 y 5, pastora, por favor. Este Salmo 84 es un salmo para los que aman la casa de Dios. Aleluya. Recuerden que en el Antiguo Testamento la casa de Dios es un sinónimo de presencia de Dios. Aleluya. Amén. Si la persona amaba la casa de Dios, era decir, amo la presencia de Dios, porque era donde Dios se manifestaba a su pueblo, era donde estaban los sacerdotes santos del Señor. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y luego, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estantes. Mire la capacidad del poder de Dios en aquellos que aman la presencia de Dios. Las circunstancias difíciles las cambias en circunstancias poderosas. Las sequedades, los arenales secos se cambian en torrentes y en ríos por el poder de su Espíritu Santo. Tienen la capacidad de transformar las lágrimas en gozo. Tienen la capacidad de ver lo seco verde. Aquellos que están en la presencia de Dios, el diablo no los puede engañar diciéndoles eso está seco, eso no da fruto. ¿Por qué? Porque tienen la visión del Espíritu para decir, aunque se ve seco va a dar fruto, aunque se vea enfermo va a ser sano, aunque no dé fruto ahorita va a dar mucho fruto. Tenemos la capacidad de profetizar sobre las circunstancias adversas. Y yo te quiero invitar, amado pueblo de Dios, que estés pasando lo que estés pasando, tú tienes en ti el poder de Dios para transformar esa circunstancia en una circunstancia de gloria para honra del Señor, aleluya, para gloria de su nombre. Atravesando esos valles de sombra de muerte, iremos cambiando nosotros. Dice Efesios 1:3. Dije al principio del mensaje que esta bendición de José es una de las bendiciones más hermosas que yo encuentro en la palabra, más completa. Lo bendijo Dios con las bendiciones de arriba, las bendiciones de abajo, las bendiciones del abismo, que no sabemos muy bien cuáles son, pero muchos dicen que son las profundas revelaciones de Dios, las profundas cosas que tiene el mar abajo, tesoros escondidos que están para las que son benditos de Dios. Pero yo quiero que lea, y con esto voy a cerrar este mensaje, Efesios 1:3, que nosotros también somos bendecidos, y no con una bendición terrenal, con una bendición que va más allá de una bendición terrenal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones tienes? Toda. Diga conmigo, no me faltó ninguna bendición. No me faltó ninguna bendición. Jacob procuró que no le faltara ni una bendición al bendecir a su hijo José. Pero nosotros, dice aquí que Dios nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Tienes a Cristo en tu corazón, estás bendecido. Tienes a Cristo en tu vida, eres bendito por Dios. No te falta nada. Por eso en esta mañana yo te invito a que abras tu corazón a Jesús. Si no le has recibido, esta es tu mañana de cambiar de ser un hijo maldito que está crecido bajo maldición y herencia pecaminosa y maldita. Ahora puedes recibir a Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que bendecidos.
mañana somos más que vencedores, porque no le dice, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, quiero la vida, quiero la bendición que tú me das, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en una cruz, creo en el derramamiento de tu sangre, y esa sangre me limpia de todo pecado. Te pido perdón y me arrepiento, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, y me des la oportunidad de amarte, de serte fiel y de servirte el resto de mi vida. Aleluya. Amén, amén. Gloria Denle un a Dios. aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. No le quiero agregar más a esta palabra porque siento que el Señor quiere ministrar. Gracias, Padre. Incline su rostro. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que aunque hay saetas, Padre, aunque hay flechas que el enemigo está lanzando, nuestro arco permanece poderoso.